Me dijeron que me pusiera el micrófono desde un inicio y mi sueño siempre ha sido cantar, Dani lo sabe, ¿verdad? Entonces yo con el micrófono casi lo prendía. Entonces, no, es un gran gusto estar con ustedes esta tarde, es un gran gusto estar con ustedes esta mañana. Y después de esta última canción yo debería decir, hermanos, podemos retirarnos, ¿no? Porque no hay otra cosa que agregar. Tan llena tan llena de teología, una canción tan llena de teología, tan llena de verdad, que lo que yo voy a cantar es el espíritu de revelación, Lo que yo voy a comentar con nosotros simplemente viene a completar un poquito de lo que ya hemos estado cantando desde un inicio. ¿Por qué no me acompaña a orar? Porque para repartir los nervios entre todos, ¿va? Señor Jesús, muchísimas gracias, Dios. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por tu resurrección, Dios. Gracias porque nuestra fe no es en vano, porque tú has resucitado. Gracias, Señor, por este día, y pongo en tus manos esta plática y que podamos nosotros aprender, meditar en tu palabra, mi Dios, y estar agradecidos contigo. En el nombre del Señor. Amén. Muy bien. Bueno, Justin la semana pasada, el domingo pasado, nos decía, bueno, en estas semanas que estamos próximos a tener los mensajes, solamente vamos nosotros vamos a recordar algunas cosas que nuestro Señor Jesús padeció, ¿verdad? Previo a la crucifixión, un poquito del contexto histórico. Justin nos hablaba, ¿verdad?, de la Pascua y por qué se celebraba la Pascua y por qué salían. Entonces, vamos a estar recordando un poquito de exactamente de esto que nosotros celebramos como cristianos, ¿verdad? Que es la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas dicen que es la fecha más importante para la fe cristiana. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que todas las profecías, desde el Génesis hasta ahorita, hablan de este Jesús, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que viene a no cubrir, a quitar nuestro pecado. Entonces vamos a recordar un poquito de esto. Y quiero empezar con un versículo. Pudiera sonar diferente. Bueno, vamos a estar hablando de las 7 frases que nuestro Señor Jesús dijo en la cruz, pero no quiero empezar con ninguna frase. Quiero que vayamos, por favor, a Filipenses 2, del 5 al 8. Y vamos antes de entrar a las 7 palabras, a las 7 frases que Jesús dijo en la cruz, quiero que leamos por favor. Es Filipenses 2 del 5 al 8. Si lo tiene ahí, dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a usted y a mí, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El escritor de Filipenses nos dice: haya pues en ustedes este mismo sentir, que Jesús no se aferró a lo que Él era y a lo que Él es, sino vino en condición de hombre a ser siervo y a morir en la cruz. En muchas versiones, hasta no estaba leyendo la de aquí enfrente, estaba leyendo la mía. En muchas versiones, hasta signos de exclamación, de admiración, dice: y muerte de cruz. Y quiero hacer énfasis en la muerte de cruz porque la Biblia nos enseña que Jesús fue crucificado. Pero en muchas ocasiones nosotros nos quedamos, ¿verdad?, con la imagen del Jesús resucitado, de un Jesús tal vez rubio, con los ojos azules. ¿Cuántos vieron eso en las salas de su abuelita, no? Y vemos nosotros tal vez la imagen de Hollywood, de Televisa, de TV Azteca y del renacentismo y de todos estos pintores. Cuando nosotros vemos una imagen de Jesús y tenemos esa imagen en nuestra cabeza, y eso va moldeando nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. Pero quiero hablar acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesús.
Quiero hablar un poquito del contexto, así como ya se nos ha enseñado, quiero hablar un poquito del contexto, salud, de lo que significa la crucifixión. ¿Sí? Y voy a contar un par de cosas, no para crear morbo, sino para que usted y yo tengamos una noción de lo que es la crucifixión de Jesús. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas nosotros tenemos que tener este sentir. El escritor de Filipenses nos dice, tengan ese mismo sentir de obediencia, de llegar hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Y la crucifixión no la inventaron los romanos, lo inventaron los persas. La historia nos dice que probablemente lo inventaron los persas y era una muerte tan atroz, tan dolorosa, de mucho sufrimiento, que los romanos lo dejaban especialmente, ¿sí?, para los traidores a Roma, lo dejaban especialmente para los más crueles mercenarios y para los extranjeros. ¿Sí? La perfeccionaron a tal modo que inventaron distintos tipos de crucifixión. Y era tal la hazaña y el sufrimiento, era un sufrimiento lento, era un sufrimiento doloroso, era un sufrimiento cruel. Y no terminaba el dolor únicamente en la crucifixión. Se nos cuenta en la historia y se cree, ¿verdad?, que muchos de estos cuerpos eran dejados ahí por días para hacer escarnio, para hacer burla y para decirle a las otras personas, ten cuidado, ¿no?, con lo que vas a hacer, porque este es un final. Esta es la muerte que en Filipenses nos dice, esta es la muerte de la cruz. Debemos entender que nuestro Señor Jesús se puede asumir que estaba en una gran condición física porque pues era carpintero, ¿verdad? Y caminaba largas horas, y largos días como era la costumbre. Entonces, él estaba en una condición física. Hagan de cuenta el Charlie. ¿Dónde estás, Charlie? No, él estaba en una gran condición física. Sí, él estaba en una buena condición física. Entonces, si esta tortura y lo que nos dice la Biblia puede quebrantar a una persona en esta condición física, debió haber sido un proceso de mucho dolor físico. En los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, sí, se nos dice que Jesús fue al huerto. ¿Cómo se llamaba este huerto? El Getsemaní. ¿Y a qué fue? Fue a orar. Y nosotros entendemos, ¿verdad?, que fue en esta parte de la vida de Jesús previo a su crucifixión que él empezó a sudar sangre. Esta es una condición médica que se llama hematoidrosis. A ver, diga hematoidrosis. Muy bien. En esto que es la hematoidrosis, los vasos sanguíneos capilares, no me voy a meter mucho en estas cosas, lo dejamos a Meño. Resulta que los vasos sanguíneos se rompen. Y sale el sudor y sale sangre, y esta es una condición muy específica y muy rara. Y sale porque es el resultado de una angustia mental o una gran ansiedad. ¿Sí? Y Jesús nos dice en Mateo 26:38, dice, estando ahí en el huerto de Getsemaní, mi alma está profundamente afligida hasta la muerte. Mi alma, es que quiero que ustedes entiendan y tal vez hasta sientan, nosotros no nos guiamos por sentimientos, pero quiero que usted y yo entendamos un poquito que nuestro Señor Jesús está orando con el Padre y está diciendo literalmente, mi alma está profundamente afligida. No solamente afligida, mi alma está profundamente afligida hasta la muerte. Y su cuerpo natural, su cuerpo de hombre, como vimos que él se hizo como nosotros, ¿sí?, empieza a reaccionar lo que es normal con esta aflicción, esta condición de hematoidrosis. Y lo que causa la hematoidrosis, además de sangrar, ¿verdad?, pues deja la piel sensible.
Entonces nosotros estamos viendo que un tiempo previo a su crucifixión, Jesús ya está sufriendo, Jesús ya está en un camino hacia la agonía. Y Jesús lo mandan, lo arrestan, ¿verdad? Y lo mandan con Pilato, con Herodes, y en ese tramo supuestamente son como unos 4 o 6 kilómetros, y Jesús no ha comido, se asume que no ha comido. Se asume que no ha descansado, viene de esta profunda condición, de esta angustia mental, física, espiritual, y no solamente eso. Pilato lo manda a latigar. Y nosotros podemos entender, ¿verdad? Los que vimos Indiana Jones y la generación más joven no sabe lo que estoy hablando, pero aquí no hay ninguno de ustedes. Todos los que vimos Indiana Jones, ¿verdad? Vemos nosotros un látigo con una punta normal al final y se estira el látigo y se regresa el látigo. Pero la historia nos dice, ¿verdad?, que el látigo que fue utilizado para martirizar, para latigar el cuerpo de nuestro Señor Jesús, al final lo más probable es que tuviera unas 6, 8 correas más. Y en la punta de estas correas había pedazos de plomo, pedazos de huesos afilados, ¿sí? Y al momento de dar el latigazo, pues no era un pedazo de cuero el que pegaba, eran 7, 6 pedazos de cuero que pegaban. Y al momento de retraer el látigo, pedazos de carne, de huesos, pedazos de sangre venían del cuerpo de nuestro Señor Jesús. Perdonen si estoy siendo muy gráfico, pero esta es la realidad que nos dice la Biblia. Y en ocasiones nosotros vemos, ¿verdad?, la imagen de Jesús ahí y estaba investigando un poquito y la historia cuenta, ¿verdad?, que se ponía a la persona, al castigado en un pedazo de madera vertical y se le hacía atar las manos de tal manera que los hombros quedaban estirados para que la piel pues, estuviera estirada en su máxima capacidad. Y la Biblia nos dice, y lo más probable es que Jesús estaba desnudo. Y los latigazos se daban desde la parte inferior de las piernas hasta arriba. Este es nuestro Señor Jesús, previo ahí. Cuando salió la película de La Pasión de Jesús, la fui a ver al cine y después llevé a mi mamá, tenía yo 20 y tantos años. Y mi mamá estaba llorando en el cine. Y decía, mamá, por favor, deja de estar llorando en el cine. ¿Estás conmigo, mamá? La gente me conoce. No, a lo que voy es que en ese aspecto tan gráfico, mi mamá le llenó el corazón porque estaba diciendo, es que es nuestro Señor Jesús que está siendo latigado. Aquí ya hay una pérdida de sangre, de fuerzas tremenda. Vayan por favor conmigo a Mateo 27, del 27 al 30. Quiero que leamos algo por ahí. Y dice, entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Diga conmigo, a toda la compañía. Y desnudándole, a veces pasamos esto por alto, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Le echaron encima un manto de escarlata. Le echaron encima un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza, vamos viendo la imagen completa. Y quiero que cuando estoy leyendo usted vaya imaginándose esto. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano, una vara en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve Rey de los judíos. Y el versículo 30, ponga atención, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza.
Esto es previo. Esto es previo a la crucifixión, hermanos. Esto es previo a la crucifixión. Le ponen una corona de espinas y con una vara, no solamente se la ponen, la Biblia nos indica que le golpean la cabeza. Y usted nos dice ahí que fue una compañía. ¿Sí? Una compañía de soldados no eran 5 soldados, una compañía era 1/10 de una legión. Y una legión estaba conformada por 6,000 soldados. Entonces, posiblemente había unos 600 soldados haciendo esto. Esta es la imagen de nuestro Señor Jesús previo a su crucifixión. No he hablado todavía de la primera frase que viene nuestro Señor Jesús, porque quiero que ustedes tengan una imagen un poquito más real de la que a veces nosotros tenemos. Jesús es llevado al monte en donde va a ser crucificado. La historia nos cuenta, ¿verdad?, que se lleva posiblemente su cruz, posiblemente solamente la parte horizontal sobre su espalda. Su espalda que había sido latigada. Su espalda que había sido latigada hasta la piel, los músculos, hasta los huesos probablemente, y que le quitaron, le pusieron una bata escarlata. Y cuando usted y yo a veces nos hemos quemado, hemos tenido una cortadita, estamos quejándonos por quitarnos la curita o por quitarnos la venda. ¿Usted cree que fue de verdad compasivo un soldado romano o una persona al quitarle la bata que tenían después de estar pegada a la piel de nuestro Señor Jesús? Lo más probable es que no. Lo más probable es que no. Y ahí va nuestro Señor Jesús, que Él estaba acostumbrado a trabajar la madera. Ironías. Pero Él está cargando una parte horizontal de la cruz o la cruz completa sobre su espalda. Posiblemente desnudo, posiblemente con poca ropa, mayugándole espalda, con la sangre goteando, previo a su muerte. El acusado necesitaba ser clavado al patíbulo mientras estaba acostado. El patíbulo era parte horizontal. Entonces lo dejaban caer y eso mayugaba más la sangre y el sudor. Y tomaban clavos de 20 y tantos centímetros gruesos para clavar las manos de nuestro Señor Jesús al madero, a la cruz. Hemos visto imágenes que es clavada la mano aquí en la mano, ¿verdad? Pero lo más probable es que haya sido clavado, traspasado por las muñecas para soportar el peso. Se ponían los pies juntos y había otro clavo que era traspasado por los pies de nuestro Señor Jesucristo para poder ser colgado en la cruz, para que no se cayera. Todavía no llego a las palabras que vamos a estar hablando, hermanos. Permítame tantito. El acusado necesitaba ser clavado mientras estaba acostado, por lo que Jesús era arrojado al suelo, probablemente para ser clavado. El peso de Jesús causaba un dolor agonizante para respirar. Para poder respirar necesitaba levantarse, hacer fuerzas con las manos hacia arriba, tomar aire, poder exhalar, y dejaba caer su peso sobre sus pies para siquiera poder respirar. Era una muerte tremenda, una muerte agonizante. Si usted está aquí visitándonos por primera o segunda vez, si usted está aquí en un contexto nuevo de iglesia, y esto es muy gráfico, quiero decirle ahorita que esto es verdad.
Aunque usted crea o no crea que Jesús es nuestro Señor y es nuestro Salvador, la historia misma lo confirma y confirma este tipo de muerte. Mientras Jesús cuelga el peso de su cuerpo, se tira hacia abajo y cae todo su peso para poder respirar y exhalar. El Salmo 22:14, que supongo que alguien más lo va a leer más adelante, dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Lo más probable es que con este tipo de sufrimiento, los huesos de nuestro Señor Jesús, de sus hombros y de sus codos, se salieron de su lugar, al menos para darle por lo menos unas 6 pulgadas más para poder soportar todo su peso. ¿Cree usted que termina ahí? Este es el sufrimiento físico de nuestro Señor Jesucristo, que lo podemos dejar ahí. Lo podemos dejar ahí, es suficiente para que usted y yo entendamos lo que sigue. Pero fíjese bien, vaya usted a Mateo 27, 39 al 44. Y dice: la gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, bájate de la cruz. El 41 dice: los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puedes salvarte a ti mismo. Con que eres el rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. ¿Confió en Dios? Entonces, que Dios los rescate ahora si de verdad lo quiere. Pues dijo: soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios, las personas que estaban ahí, a un lado de él, se burlaban de esta misma manera. No obstante, con el dolor físico que de por sí tiene la crucifixión en sí mismo, Jesús estaba viendo el escarnio y la burla de todos. El escarnio y la burla de todos. Y ahora sí, teniendo esta imagen en mente, quiero que vaya conmigo a Lucas 23:34. Esto es, una vez que Jesús estaba en la cruz. Muchas personas dicen que es mientras lo estaban clavando. No tiene tanto peso en estos momentos. Voy a regresar poquito. El esfuerzo tremendo que nuestro Señor Jesús estaba pasando antes de la crucifixión, y a las burlas y al dolor que debió haber sentido humanamente al tratar de subir con sus manos dislocadas, con sus hombros dislocados y sus pies clavados para poder tomar un poco de aire. Y las primeras palabras, y no es coincidencia, hermano y amigo que nos está escuchando, no es coincidencia que las primeras palabras de Jesús estando en la cruz, haciendo todo esto, todo este esfuerzo, sean estas: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No es coincidencia que las primeras palabras de Jesús, estando aquí, usted y yo conociendo la imagen del sufrimiento, sean: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca, y en el corazón de Jesús había perdón. Y voy a hacer una frase distinta. En el corazón de Jesús habita el perdón, hay perdón. Y eso fue lo que salió de él, y son sus primeras palabras. Ahora bien,
podemos nosotros entender y comprender y saber que Jesús cayó la tormenta, calla, enmudece. Yo me acuerdo muy bien de esta historia. Y los discípulos diciendo, ¿quién es este que la tempestad le obedece? Lázaro, sal. 3, 4 días de muerto. Y Lázaro sale. Lázaro sale y resucita y revive. Al siervo del centurión. No tienes que ir ahí, solamente di la palabra. Porque las palabras de Jesús tienen poder. Tenían poder y tienen poder. Él pudo haber dicho cualquier cosa. ¿Cómo llenaría usted, salud, cómo llenaría usted el blanco ese? ¿Cómo llenaría usted? Completa la frase, profe, a fin de cuentas, ¿verdad? Padre, yo le aseguro que usted no hubiera dicho perdónalo. No, Hans, es que yo conociendo la historia hubiera dicho también perdónalo. Si yo no hubiera dicho denme a Barrabás, si yo hubiera dicho liberen a Jesús, usted y yo nacimos con un martillo en la mano. En sentido figurado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pudiendo haber dicho cualquier cosa, sus palabras fueron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo quiero aprovechar este momento porque Jesús nos da una cátedra de lo que es ser congruente, porque tiempo atrás nos había dicho, ¿sí? que dice en el Sermón del Monte, ustedes oren por sus enemigos, amen a sus enemigos y oren por quienes lo persiguen. Este es Jesús siendo congruente en la cruz del Calvario. Se puede decir de manera fácil y sencilla, usted y yo no hubiéramos dicho perdón. Yo hubiera dicho, manda fuego de una vez. Y quiero aprovechar este tiempo para que usted y yo, siguiendo el ejemplo de Jesús, si tenemos que reconciliarnos con algún enemigo, si tenemos que pedir perdón con alguna persona que nos ha ofendido, que esta temporada de Semana Santa nos sirva para recordar que eso fue lo que hizo Jesús. Jesús nos manda a que vayamos y nos reconciliemos. Que no sea nada más campamentos, mariscos y mar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe por qué viene en plural? Sí, por los sacerdotes, por los romanos, por las personas que se burlaban. Pero ese perdónalos nos viene implícitos a Hans Marrón, a Héctor Díaz. Viene implícito su nombre y el mío. Padre, perdónalos. Quiero que le quede muy claro que estas son las primeras palabras de Jesús que hizo con un esfuerzo grandioso para poder decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si usted está aquí por primera o segunda vez, o si usted viene con culpas, o si usted viene con una carga enorme por su pasado, por su presente y porque no tiene certeza de su futuro, hay perdón en Jesús. Hay perdón en Jesús. Y si usted no sabe de lo que estamos hablando y si usted necesita que se le amplíe un poquito más esta información, yo quiero decirle, no hay cosa que usted pueda hacer para ganar el perdón de Jesús. Porque Jesús lo está ofreciendo. Padre, perdónalos. Jesús está intercediendo al Padre por usted y por mí, como intercedió por los ladrones que estaban a un lado, como intercedió por aquellos que le clavaron en la cruz, como intercedió por aquellos que le estaban poniendo la corona de espinas, que le escupieron, que se mofaron de él. Así estaba intercediendo también por nosotros. Hay perdón en Jesús. No hay nada que usted pueda hacer para ganárselo. Jesús está intercediendo al Padre. De hecho, todo el sacrificio y todo lo que estamos aprendiendo fue por eso. Hay un camino que seguir, por supuesto.
Y a veces no nos cae el 20 y por qué decimos, oye, ¿por qué este fulano que se porta mal y que es un ladrón y que es un mentiroso y un asesino que está colgado a la derecha o a la izquierda tiene acceso al perdón? Es el mismo acceso que usted y yo tenemos al perdón. Necesitamos también de la gracia de Jesús, de su misericordia, más, menos. Necesitamos de su perdón y hay perdón en la boca de Jesús. No fue casualidad que las primeras palabras de Jesús en la cruz del Calvario hayan sido: Padre, perdónalos. Había abundancia en el corazón de Jesús, había abundancia de perdón y por eso esas fueron sus primeras palabras. ¿Usted cree que Jesús había perdido el control cuando estaba en la cruz? Porque yo pudiera pensar como aquellas personas: hey, sí es cierto, si eres Dios, bájate. Salvaste a otros, bájate a ti mismo. Estamos hablando de una persona que literalmente tenía el poder para hacerlo y no lo hace, entonces es farsante, ¿verdad? Quiero que vaya conmigo, por favor, a Juan 10, 14, 18. Que me ayuden ahí en la pantalla. Lo voy a empezar a leer. Quiero que lea esto también. Es Jesús hablando de sí mismo. Gracias, Jesús. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Escuche bien. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. Ore por quien no está en este redil, que también las debo de traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Escuche bien y que le retumbe en su corazón. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Lo voy a leer y lo voy a leer porque quiero que le quede muy claro. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Jesús hubiera podido hacer lo que hubiera querido, porque no hay nadie que pueda quitarle su vida, sino que Él voluntariamente la entregó en la cruz del Calvario y la volvió a tomar. Y sus primeras palabras en ese proceso fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe qué significa este perdónalos porque no saben lo que hace? Significa que usted y yo deberíamos morir y que usted y yo debemos estar separados de Dios porque somos pecadores. Pero a través de ese sacrificio, a través de ese Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, tenemos entrada con Él porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Ese perdónalos fue para usted y para mí. Usted y yo deberíamos estar muertos por nuestros pecados, pero tenemos perdón por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Ese perdónalos lo incluía a usted y me incluye a mí. Y no hay nada que usted pueda hacer para ganárselo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la forma de empezar a morir de nuestro Señor Jesús. Morir físicamente. De su corazón abunda
el perdón que está disponible para usted y para mí, y estas fueron sus primeras palabras, y no hay excusa y no hay error de que hayan sido estas, porque esto es lo que vino a hacer. En el perdónalos estábamos incluidos, usted y yo. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos tantas gracias, Padre. Te damos tantas gracias porque las primeras palabras en la cruz, después de todo tu sufrimiento, fueron interceder por nosotros. No fue algo que tú estabas pidiendo para ti, no fue algo que tú hubieras podido hacer de manera de show, de manera de espectáculo. Fue interceder al Padre por mí. Gracias, Jesús. Que nos quede bien en claro que tu misión principal fue venir a salvarnos por amor y que nadie te puede quitar la vida, sino que tú la diste en obediencia al Padre por nosotros. Que somos nosotros los que merecemos estar separados del Padre, pero encontramos redención por tu muerte, por tu sacrificio y por tu resurrección. Que podamos nosotros ser conscientes de todo lo que tú sufriste para que nosotros podamos tener la libertad. Eres tan bueno, Señor Jesús. Eres tan bueno que no merecemos tu perdón, Señor Jesús, y aún así intercedes por nosotros al Padre. Que no se nos olvide que hay perdón disponible. Que no se nos olvide tu sacrificio en la cruz. Que no se nos olvide que tus primeras palabras fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, estás intercediendo al Padre por nosotros. Te amamos, te damos las gracias una, otra y otra y otra vez por esas palabras, por ese sacrificio.